Desde hace muchos años sabemos que la mayor parte, un 60% de casos con cáncer de mama expresan los receptores hormonales, los hace sensibles a una terapia hormonal, y en situación de enfermedad avanzada estos tratamientos permiten conseguir un adecuado control de la enfermedad con el objetivo de mejorar sus síntomas de la paciente, mejorar su calidad de vida y enlentecer o alargar el tiempo que media entre el inicio del tratamiento hasta que la paciente necesita un tratamiento de quimioterapia. Desde hace años se ha observado un cambio sustancial en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama con metástasis en cualquier localización y criterios de hormonosensibilidad con la aportación o la incorporación de nuevos fármacos de hormonoterapia, de tal forma que la expectativa de vida mejoró en un 30% aproximadamente en la década pasada en comparación con 2 décadas anteriores. Por consiguiente, el beneficio de este tipo de terapia es claro y hay mucho camino y recorrido en investigación para continuar investigando nuevos medicamentos con la intención de controlar la enfermedad y al mismo tiempo vencer otro problema que acontece con el tratamiento de larga duración, que es la aparición de resistencias secundarias, y en ese sentido hay distintas aportaciones con buenos resultados para continuar consiguiendo un control de esta enfermedad y hacerla en una situación de cronificación. ¿Cuáles son las características principales a tener en cuenta para plantear a un paciente un tratamiento hormonal en cáncer de mama metastásico? Debemos tener en cuenta 2 elementos. En primer lugar, las características del tumor. Por una parte, estas características están mediadas por la expresión de los receptores hormonales, tanto de estrógeno como de progesterona, la ausencia de amplificación de un gen que se denomina HER2 y al mismo tiempo por el volumen de la enfermedad y si esta enfermedad está condicionando una sintomatología que pueda ser limitante para la calidad de vida de la paciente. Por otra parte, tenemos que tener en consideración, en cuanto a ese tumor, el grado de agresividad que calculamos en base al tiempo que media desde la cirugía hasta la recaída. Cuanto más largo es y alta expresión de receptores hormonales, más posibilidad tenemos de respuesta al tratamiento hormonal. Y finalmente hay que tener en cuenta la carga tumoral de esta enfermedad y, si, como decía antes, del grado de sintomatología que plantea. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta las características de la paciente, de tal forma que la edad, la presencia de otras enfermedades concomitantes en esta paciente, porque hay que tener en cuenta que estas enfermedades aparecen en mujeres de edad algo avanzada, con riesgo de tener otros problemas, y al mismo tiempo las preferencias de la paciente. Muchas de ellas no aceptan de forma adecuada la propuesta de hacer un tratamiento con quimioterapia por el miedo a los efectos secundarios. Cuando un tumor es hormonosensible, en muchas circunstancias es posible ofrecer un tratamiento hormonal de primera elección con un resultado adecuado del control de la enfermedad para colocar una situación de cronicidad con poca sintomatología y buena tolerancia. En el cáncer de mama metastásico hormonosensible, es decir, aquel que expresa su tumor receptores hormonales positivos, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, por parte de la paciente, tenemos que tener en cuenta su estatus de función ovárica, si los ovarios están funcionantes o no, porque es una fuente de producción de estrógenos, es decir, si es pre o posmenopáusica. Aparte de la paciente, pues tenemos que tener en cuenta pues, si tiene algún tipo de comorbilidades que pueden influir a la hora de realizar algún tipo de tratamientos, y teniendo en cuenta que es una enfermedad en que el tratamiento es fundamentalmente paliativo, pues los deseos de la paciente a la hora de que estos tratamientos pues, puedan influir en su vida cotidiana, siempre dentro de las indicaciones que puedan ser de mejor terapéutica para la paciente. Por parte ya de la propia enfermedad, pues habrá que valorar cuánta enfermedad hay. Si, por ejemplo, los síntomas son tan importantes que requieren el tener que hacer una quimioterapia para obtener una respuesta rápida, pero en principio, si esto no es muy importante, el tratamiento es fundamentalmente con hormonoterapia. Y luego tenemos que tener en cuenta también, aparte de los receptores hormonales, si es un tumor que expresa HER2 o no,
porque sí que la estrategia terapéutica probablemente vaya a ser diferente si el tumor es un tumor que expresa ER2. En estos, el empezar con tratamiento hormonal, salvo en no está tan claro, porque la terapia anti-ER2 con quimioterapia sí que ha demostrado en primera línea un beneficio en la supervivencia. Entonces es un dato más a tener, que hay que tener en cuenta en estas pacientes, es decir, datos de la paciente, datos de la enfermedad, de extensión, clínica, sintomatología y luego datos biológicos del tumor. Bueno, la protocolización ayuda porque la información que tenemos es tan abundante que se requiere, digamos, ordenarla de alguna manera para ayudar a los profesionales a la hora de elegir cuál puede ser el abordaje óptimo con todos los tratamientos que tenemos. Y cuando los abordajes son óptimos, pues eso ayuda también a que los costes de tratamiento sean mejores, o sea, porque se optimiza el coste-beneficio de los tratamientos. Por eso hay que protocolizar básicamente porque hay que ordenar toda la información que hay y todo el mundo no tiene tiempo de ordenar toda la información. Entonces, el hecho de que eso se haga de forma protocolizada por gente que dedica un tiempo a hacerlo y siempre y cuando se haga de forma independiente, pues por supuesto que ayuda. Por supuesto, mientras exista posibilidad en pacientes con cáncer de mama metastásico de tener un tratamiento hormonal con posibilidades de efectividad, por supuesto, siempre hay que intentar dar un tratamiento hormonal, ya que cuando las pacientes expresan receptores hormonales y más en la enfermedad metastásica, que es una enfermedad cuyo objetivo fundamental es la paliación de síntomas, la cronificación de la enfermedad, que la paciente seamos capaces con el tratamiento controlar lo que es el crecimiento y los síntomas de la enfermedad. Y el tratamiento hormonal es un tratamiento cuya calidad de vida para las pacientes que lo toman es indudable y siempre mucho mejor que una quimioterapia, por poco tóxica que sea. El alargar todo lo posible los tratamientos hormonales, siempre que sean efectivos. Y en la enfermedad hormonosensible, hoy conocemos, gracias a los nuevos datos de la biología molecular en el cáncer de mama precoz, que cuando un tumor es hormonosensible, su mejor terapéutica es la terapéutica hormonal. Por tanto, siempre que podamos hay que dar las diferentes posibilidades de tratamiento hormonal. Y hoy tenemos la gran suerte de tener muchas formas de tratamiento e incluso tener formas de tratamiento cuando las pacientes progresan a lo que son los tratamientos más clásicos, como son tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, y actualmente pues tenemos tratamiento incluso para las resistencias. Todo ello nos hace prolongar estos tratamientos. Bueno, pues Fulvestrant ha tenido un camino muy largo en su trayectoria. Todas, y sobre todo yo, que ya soy una persona con muchos años de trayectoria en el tratamiento del cáncer de pacientes con cáncer de mama, todos teníamos ganas de situar el Fulvestrant en el lugar que se merecía. Lo único que ha ocurrido es que las dosis que utilizamos inicialmente no fueron las más adecuadas para obtener todo el beneficio de Fulvestrant, hasta que por fin, en los últimos años, hemos tenido ya datos de que la dosis óptima no era la que utilizábamos de 250 miligramos cada 14 días, sino de 500 miligramos cada 14 días, con dosis de carga inicial cada 14 días y posteriormente cada 28. Esto nos lo ha confirmado un estudio reciente, el CONFIRM,
donde las pacientes que habían progresado a los tratamientos hormonales previos, cuando eran tratadas con fulvestrant, este estudio randomizaba a las pacientes a la dosis que utilizábamos hasta estos momentos, de 250 frente a 500, y se vio que el tiempo a la progresión aumentaba de forma significativa, pero incluso ha aumentado y de forma significativa. En San Antonio del año pasado tuvimos datos de aumento de supervivencia. Por tanto, fulvestrant es un tratamiento muy eficaz cuando han fallado los tratamientos hormonales previos. Tanto se puede utilizar cuando falla tamoxifeno como cuando han fallado los inhibidores de aromatasa. Es una opción que ha demostrado que a dosis adecuadas es muy eficaz. Siempre estaremos a tiempo posteriormente de utilizar otras formas de tratamiento para intentar vencer resistencias y sobre todo también hoy lo que está claro es que posiblemente a lo mejor con estas nuevas formas de vencer resistencia que tenemos con los inhibidores de mTOR, la asociación con fulvestrant, estamos haciendo estudios y posiblemente sea también una opción muy adecuada. Pero hasta entonces yo creo que el posicionamiento de fulvestrant es una vez nos han fallado los inhibidores de aromatasa de primera generación, debemos de utilizar fulvestrant y cuando nos falle fulvestrant tenemos otras formas que hasta ahora no teníamos para después de fulvestrant y ahora tenemos tratamientos capaces de vencer resistencias.